Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Buenas noches a todos. El día de hoy continuamos con una serie de entrevistas a la maestra Daniela Cárdenas, a quien damos la bienvenida. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ernesto, y muy buenas noches a todos los YouTube videntes. Exactamente. Bueno, maestra, pues queremos continuar en esta segunda entrevista con otras dos preguntas muy interesantes, por supuesto a reserva de extender todos los hilos que se abrieron con la primera entrevista, pero bueno, todo tiene que avanzar. Entonces procedo a la primera pregunta, maestra. Me gustaría que nos pudiera dar su respuesta en 10 minutos, por supuesto a reserva de seguirlo extendiendo más adelante en otras entrevistas, pero bueno, aquí va la primera pregunta. Los planes sociales, económicos y de infraestructura del actual gobierno son muy diversos en pluralidad y resultados. ¿Cuáles de ellos tienen mayor impacto en el extranjero y cuáles más popularidad? Adelante, maestra. Ok, gracias, Ernesto. Pues mira, como te comentaba fuera del aire, realmente la pregunta que me hiciste lo comentamos hace tiempo. Es una pregunta realmente muy compleja que nos llevaría bastantes horas poder desgranarla poco a poco. Y ojalá podamos tener esa oportunidad más adelante. Claro que sí. En esta ocasión, pues voy a tratar de pasar por encima del tema, a reserva de que después ahondemos en el asunto. Pero básicamente, yo creo que hay que aclarar primero lo que significa tener impacto, ¿no? Sobre todo a nivel, digamos, de política exterior. ¿Por qué? Porque una cosa es el impacto que se pueda tener, por ejemplo, a nivel gubernamental, digamos, a nivel de políticas públicas, al interior, o por lo menos mediante las expresiones de los miembros de un gabinete, de un gobierno, de un país en particular. Otra puede ser el impacto que tenga en la prensa, que también no olvidemos que finalmente se trata del quinto poder, que aunque no esté dentro de los órganos de gobierno como tales, al día de hoy ha ejercido durante ya casi 3 siglos un poder inmenso, y sobre todo es una de las principales fuerzas de presión, sobre todo cuando se habla de política. Y bueno, no olvidemos que también las redes sociales, sobre todo los últimos 15 años, también han ido cobrando mucha fuerza. Estamos hablando de plataformas en las cuales se plantean todo tipo digamos, de opiniones que no necesariamente son bien fundamentadas, pero también tenemos opiniones de especialistas en la materia que están volcándose a las redes sociales, finalmente porque estamos hablando de que desgraciadamente la mayor parte de los medios de comunicación se han institucionalizado, y bueno, por eso muchas personas o analistas o periodistas o especialistas en alguna otra área tienen que volcarse en estos medios, ¿no? Entonces, grosso modo, no voy a entrar en materia del impacto en redes sociales porque, bueno, es muy diverso y definitivamente no podríamos cuantificarlo, no podríamos abarcar todo ese universo. Podemos todavía ver el impacto que ha creado, por ejemplo, en los medios de comunicación. Recordemos que desgraciadamente, por más que se hable del multilateralismo y del globalismo, en realidad difícilmente un país puede conocer la política o las dinámicas del país vecino, ¿no? Mucho menos un país que está en otro continente o más allá del mar. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque finalmente al día de hoy siguen siendo los medios de comunicación nacionales la, la ventana hacia el exterior en cualquier país, y por supuesto no podemos olvidar
ese papel en México, ¿no? Entonces, lo que se puede notar, sobre todo dentro de la prensa, digamos, oficial o tradicional, es que prácticamente toda la repercusión que ha tenido las políticas de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta T en general se han filtrado a través de la media, de los medios de comunicación masivos, que obviamente, pues, por lo menos en el caso de México, se reducen a pocas compañías de radiodifusión, de televisión y a lo mejor en algún medio local, ¿no? Entonces, eso reduce eh, el discurso a dos discursos principales, ¿no? Uno que es el que en México se haya denominado vulgarmente el medio chayotero, que es aquel medio que tradicionalmente recibía una cuantiosa financiación por parte del gobierno federal y por lo tanto siempre estaba o opinaba o por lo menos no iba en contra de la política oficial, y lo que ahora también se da como denominar los medios chairos, ¿no? O sobre todo hablando de redes. En este sentido, pues es difícil encontrar en el extranjero medios de prensa que no hablen de acuerdo con lo que los grupos de presión contrarios a la Cuarta T mencionan en México. Es decir, cadenas, por ejemplo, que se ven mucho en Norteamérica, como puede ser Telemundo, Univisión, etcétera, reproducen punto por punto lo que podría decir la cadena nacional o los noticieros que circulan a nivel nacional, como podría ser el caso de Noticieros Televisa o Grupo Radio Fórmula en radio, ¿no? Es difícil encontrar realmente a nivel de medios tradicionales una versión que impacte en el extranjero que no sea a través de los medios chayoteros. Por otro lado, el impacto directo en los gobiernos es difícil de medir, sobre todo porque finalmente los gobiernos nacionales difícilmente van a reconocer el aporte o la influencia de un país extranjero, ¿no? Eso evidentemente sería muy problemático para un gobierno aceptar ese tipo de influencia, sobre todo en su propia política, ¿no? Sin embargo, sí ha habido cierto reconocimiento, sobre todo en niveles de cooperación o en niveles de relación amistosa por parte de algunos gobiernos que sí se han acercado al gobierno de la Cuarta Transformación, que han extendido incluso invitaciones al propio presidente Andrés Manuel o a su canciller Marcelo Ebrard a visitar sus países y a estrechar relaciones, sobre todo relaciones de tipo económico y cultural, ¿no? En este caso hay que, digamos, subrayar, por ejemplo, el caso de dos potencias muy importantes como puede ser Rusia o China, que fueron de las primeras potencias extranjeras que felicitaron al presidente Andrés Manuel y que hasta la fecha siguen muy de cerca el desenvolvimiento de los acontecimientos al interior de México, ¿no? No olvidemos que finalmente México, sobre todo durante los últimos 30 años, ha sido oscurecido a nivel internacional como el patito feo de la Asociación de América del Norte, ¿no? Finalmente siempre estamos considerados fuera de México a los ojos de las potencias como el patio trasero de Estados Unidos, y difícilmente las potencias extranjeras conocen la dinámica o la importancia que tiene México, salvo en términos de comercio, ¿no? De intercambio comercial. Y en este sentido, bueno, pues ya que se dé una felicitación al gobierno de la Cuarta Transformación y que se siga muy de cerca las políticas de la Cuarta Transformación hasta la fecha, como ya lo comentamos en el episodio pasado, sobre todo, por ejemplo, con la invitación que hizo Andrés Manuel al presidente Putin a que se presentara en los festejos del Bicentenario, o, por ejemplo, también la felicitación del presidente Xi Jinping en la cumbre de la CELAC.
Eso ya implica por lo menos una buena voluntad de parte de estas dos potencias con respecto al gobierno de México, no con respecto a una política en concreto, ¿no? Por otra parte, el papel de Estados Unidos, estamos hablando de que los primeros 3 años de gobierno, pues Andrés Manuel asiste a dos presidencias diferentes y completamente antagónicas, ¿no? En primer lugar, la presidencia de Trump, y en segundo lugar, la de Biden. Recordemos que la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo bajo la presidencia del presidente Trump, fue muy oscurecida por la incapacidad del expresidente Enrique Peña Nieto de establecer un diálogo mínimo con el presidente Trump, lo que provocó muchos malentendidos que se tradujeron en muchas trabas, sobre todo en el ámbito comercial y en el ámbito migratorio. En cambio, con Biden, ya con el presidente Trump, cuando ya se dice a Andrés Manuel como presidente de México, cambia totalmente la relación bilateral entre Estados Unidos y México. No tanto en el sentido de que cambien todas las políticas, pero sí se estrecha más la relación personal incluso entre ambos mandatarios, y esto permite que la distensión con el vecino país sea bastante útil para Andrés Manuel, sobre todo en la renegociación del TEMEC, ¿no? Que fue, yo creo, que el tema más preponderante en este momento. Como te digo, no podemos estar hablando ahorita de políticas en particular, sino más bien de estrechamiento de relaciones bilaterales, ¿no? Por otro lado, tenemos también en el lado de Iberoamérica, que durante estos 3 años, desgraciadamente Latinoamérica pasó por una serie de movimientos muy convulsos de golpes de Estado, todavía no reconocidos oficialmente, de cambios de gobierno abruptos, mediante los cuales Andrés Manuel fungió a petición de los mandatarios de estos países como intermediador y como facilitador, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, de resguardar su persona y darle asilo político, ¿no? En este sentido, yo creo que ni siquiera ha habido un momento para poder incluso hablar sobre el impacto de las políticas al exterior en estos países que se han visto por estas revueltas, como puede ser Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, incluso aún dentro del mismo gobierno, el gobierno de Brasil, el gobierno de Argentina, prácticamente toda Sudamérica está sumida en su propia dinámica de cambio estructural, de protestas, de violencia sistémica, por lo cual no podemos todavía atestiguar finalmente cuál ha sido el impacto de las políticas. Sin embargo, sí se puede hablar de cuál ha sido por lo menos la voz cantante en los medios tradicionales, ¿no? Y en este sentido estaríamos hablando prácticamente de que tiene mucho que ver cuál sea la línea política en cuestión, la que esté dominando, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en funciones como presidente Evo Morales, pues obviamente se recibió con beneplácito la presidencia de Andrés Manuel. Cuando él sale, se vuelve el gobierno de Yanín Llanes completamente contrario a cualquier política alternativa que pudiera ser similar a la de Evo Morales, como podría ser la de Venezuela, Cuba, Nicaragua, e incluso hasta la injerencia de Andrés Manuel en el caso de Evo. Vuelve otra vez el gobierno cercano a Evo Morales con Luis Arce, y otra vez se vuelven a recuperar las relaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos hablar, por un lado, que el impacto en las políticas es muy pronto para medirlo. Se sabe por algunas declaraciones de ciertos mandatarios que realmente poco conocen de México como país, y mucho menos de cuál sería la diferencia entre
puntual entre las políticas anteriores y las políticas que pretende impulsar Andrés Manuel. Sin embargo, los medios mexicanos se han encargado de difundir a lo largo de toda América Latina y de incluso la comunidad europea una mala imagen de la cuarta transformación como tal, no nada más del presidente Andrés Manuel, sino básicamente lo que se percibe es un intento de asociación de copia calca del bolivarianismo venezolano en territorio mexicano, ¿no? Un minuto, maestra. Para cerrar, eso en relación a los medios de comunicación, básicamente predomina una mala imagen. Sin embargo, no olvidemos que al interior de cada país existe una comunidad latinoamericanista muy pendiente de los dichos y las acciones del presidente de la Cuarta Transformación, que desgraciadamente no se traduce a lo mejor más que en el ámbito académico, pero quizá más adelante podamos percibir. Muchas gracias, maestra. Por supuesto que sí, atenderemos sus observaciones para extender el tema o dividirlo lo suficiente para que se pueda explicar, ¿no? Probablemente la reducción excesiva pueda llevar a una distorsión completa, ¿no? Y bueno, de todas maneras, por supuesto que está usted invitada a seguir hablándonos y ayudándonos con sus respuestas para comprender todo este tipo de temas en adelante. Y bueno, si a usted le parece, pasamos a la segunda pregunta, por supuesto, de la cual también seguramente saldrán hilos y los iremos extendiendo en las siguientes entrevistas. Y bueno, la siguiente pregunta, para la cual también le pido que nos dedique 10 minutitos, maestra, por favor, será, o más bien es: México se ha distinguido por su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, por lo cual se ha distanciado recientemente de la política de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea para intervenir militarmente en Venezuela, y ha sido respaldado por muchos países como miembro temporal en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué expectativa general tienen Venezuela y Latinoamérica de México y su política exterior? Adelante, maestra. Bueno, como te mencionaba en la pregunta que me hiciste anteriormente, volvemos a lo mismo, ¿no? Son temas muy complejos, prácticamente cada país, y sobre todo en estos últimos 3 años, y sobre todo en Latinoamérica, ha habido cambios radicales de gobierno y todavía al día de hoy se encuentran en una situación interna muy inestable, como para poder determinar cuál sería básicamente la apreciación que tienen sobre el papel de México, ¿no? O en este caso más bien del gobierno emanado de la Cuarta Transformación, ¿no? Lo que sí se puede percibir es, como te mencionaba, retomando el hilo anterior, una división que va en 2 vías, ¿no? Por un lado sería el enfoque ideológico y por el otro el estratégico. En este sentido, desde la perspectiva de la ideología, no olvidemos que se habla de ideología como ideología política, pero eso es un término muy reduccionista. Ideología se refiere a cualquier, a cualquier sistema de ideas, no necesariamente políticos, puede ser una ideología económica, puede ser una ideología religiosa, ¿no? En este caso, el problema con el neoliberalismo, tal como se maneja, es que no se ha definido y muy poca gente realmente a nivel no técnico puede dominar a qué se refiere, ¿no? Tenemos un neoliberalismo económico y un liberalismo político. Son 2 cosas muy diferentes, ¿no? El liberalismo político habla sobre la búsqueda de la democracia como un ideal político, ¿no? La democracia como el punto más alto de cualquier país en donde prive el Estado de Derecho, ¿no?
Por otro lado tenemos el neoliberalismo, que se llama neo porque de alguna manera es una reinterpretación del liberalismo económico del siglo XVIII-XIX y que en su versión del siglo XX-XXI se circunscribe básicamente a la privatización de la mayor parte de las empresas estatales, a la no injerencia y no intervención del gobierno en los asuntos económicos y a la regulación de la actividad comercial, ¿no? Básicamente eso es lo que se conoce a grosso modo como neoliberalismo. En este sentido, pues obviamente el apoyo de México a la no intervención, a estos pilares juaristas, entra un poco en contradicción con lo que se conoce comúnmente como, la cooperación en materia militar, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta organismos tan, característicos como podría ser la OTAN, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? O sea, como todos los países de la Unión Europea están obligados al suscribir este pacto militar con Estados Unidos, a que todos tienen que proveer de soldados y apoyo militar e intervenir en cualquier problema que cualquiera de sus integrantes tenga, ya sea al interior o al exterior de sus fronteras. En el caso de, por ejemplo, Latinoamérica con la fundación del Grupo de Lima, se buscó eso en años muy recientes, ya que la OEA no era un organismo precisamente militar, o por lo menos que abocaba al intervencionismo militar. El Grupo de Lima lo que busca es justamente apoyar, o por lo menos pedir la intervención militar en Venezuela por parte no solamente de Estados Unidos, sino de los países miembros del Grupo de Lima, ¿no? Esto es, que no solamente Estados Unidos interviniera directamente, sino que Estados Unidos intervenga a través de los ejércitos de los países latinoamericanos que suscriben ese tratado. ¿Qué es lo que pasa con el caso del gobierno de México bajo la Cuarta Transformación? Lo que plantea Andrés Manuel es justamente no todo lo contrario, sino simplemente mantenerse en un estado neutral, es decir, no guiarse por una cuestión ideológica, es decir, estar o no de acuerdo con el gobierno de Venezuela porque es o no bolivariano, comunista, socialista o como se le quiera demonizar, sino ver a todos los países desde el punto de vista estratégico, es decir, que Andrés Manuel tiene un punto de vista más pragmático. Andrés Manuel no va a ser como la vieja izquierda que trataba de asociarse simplemente con países del bloque comunista, como se atestiguó en la época de la Guerra Fría, como le sucedió a Cuba o los países de la periferia de la Unión Soviética, ¿no? En este caso, Andrés Manuel tiene un concepto de la izquierda un poco más abierto, más pragmático. Él conoce la importancia que tiene para México al día de hoy todavía el intercambio comercial con América del Norte, con la Unión Europea, con la recién aislacionista Gran Bretaña, pero también con Sudamérica, que es el patito feo al que no ha querido voltear ver México desde hace como 30 años, desde la firma del entonces Telcán, ¿no? Entonces, lo que hace México simplemente es pedir que se respete cada gobierno, ¿no? Si recordamos cuando Evo Morales renuncia a la presidencia bajo presión y tiene que salir huyendo, es el gobierno de Evo Morales quien le pide ayuda a México, no es México quien interviene. Y así sucesivamente, ¿no? Realmente México no ha intervenido más que cuando el país en cuestión lo ha solicitado, como también fue el caso del presidente Fernández de Argentina, que pidió a México la intermediación de el propio presidente en persona, gracias a su amistad con el Larry Fink, el presidente de BlackRock, para renegociar la deuda argentina, ¿no? En este caso no es Andrés Manuel quien interviene, sino son los propios presidentes del propio gobierno quien le pide a Andrés Manuel que por favor intervenga o coopere con ese país. En este sentido, Andrés Manuel, no olvidemos que también tiene nexos
ha tenido buenas relaciones tanto con Trump como con Biden, ¿no? Él ha procurado mantener incluso una relación cercana con China, a pesar de tener una relación cercana con Estados Unidos, quienes ambos están enfrentados, una buena relación tanto con Venezuela como con Colombia, que son enemigos acérrimos en este momento, relaciones buenas con Jair Bolsonaro, pero también tiene buenas relaciones con Dilma Rousseff, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que Andrés Manuel, más que defender una ideología, está defendiendo el papel estratégico que puede fungir México como país pivote que permita, y ahí sí, que convenga a todos los países latinoamericanos, y no nada más latinoamericanos, sino americanos en su conjunto, uniendo a Canadá y a Estados Unidos en un bloque geoestratégico regional que podría ser, digamos, una asociación de conjunto como bloque continental, como ocurrió con la Unión Europea, ¿no? Que ese fue el propósito que mencionó Andrés Manuel en el discurso de apertura de la CELAC. Entonces, en este sentido, más que apoyar o no apoyar a Venezuela, yo creo que la idea de Andrés Manuel va más allá. Va al interior de México en el desarrollo de lo que la CEPAL, que es una institución fundada en Chile, que trataba de desarrollar a los países tercermundistas, de tratar de desarrollar el bienestar del pueblo y no nada más atender a los intereses económicos de las élites, ¿no? En este sentido, Andrés Manuel lo ha mencionado, que a él no le importa el crecimiento económico, que es lo que más ha asustado a las élites mexicanas y curiosamente no a las élites internacionales. Ojo con ese dato. Son las élites mexicanas porque son las élites mexicanas las que más se ven afectadas con este cambio de rumbo, ¿no? Porque cuando Andrés Manuel pugna por volver a todo el continente, o por lo menos a Latinoamérica, como un grupo de intercambio libre comercial, está hablando en términos neoliberales. Estamos hablando de quitar barreras al comercio, a la circulación de personas e incluso a la cooperación militar en caso de defensa de bloque, no en caso de intervención de países sobre otros países al interior de la comunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, Andrés Manuel sí puede, o más bien la cuarta T, porque como bien dice Andrés Manuel, él no es la cuarta T, ¿no? La cuarta T se supone que es una gran transformación que pretende perdurar en el tiempo. Fungir como líder de la asociación, porque no creo que busque ser ese líder, sí como un iniciador, ¿no? Como darle una vuelta de tuerca al ALBA, que fue la comunidad de comercio que estableció en los países del norte de Sudamérica o del Mercosur, y incluir a todos los países de Latinoamérica y a lo mejor en un segundo término formar una América conjunta en donde no haya límites ni al comercio ni a la libre intercambio o libre tránsito de personas. En este sentido, realmente el giro de Andrés Manuel no es ideológico, no es económico, es más bien un giro geoestratégico o geopolítico. Y solamente se entiende así el por qué él se ha restringido de intervenir en los países, pero no de ayudar o de cooperar cuando estos países se lo piden. Y en ese sentido, yo creo que eso es más que un liderazgo político, se trata de, como él mismo lo ha mencionado, ¿no? Un liderazgo moral, un liderazgo que se ha ganado con el respeto y no con las armas, a diferencia de lo que han planteado grupos como el Grupo de Lima, ¿no? No sé si contesta tu pregunta, pero Sí, maestra, de todas maneras vamos. Perdón, dígame, sí. No. Ahí, digamos, la complejidad del asunto, ¿no? Finalmente, para cerrar, Sí. Para entender el papel que ha tenido Andrés Manuel, no solamente al interior de México, sino al exterior, se tiene que entender también o aprender a leer la política de México en términos internacionales y también aprender a leer de política internacional.
Eso es bien interesante porque justamente esa crítica que se le ha hecho al presidente Andrés Manuel, de que él siempre habla de que la mejor política exterior es la política interior, eso lo vemos en todos los países, excepto en los países latinoamericanos o en los países tercermundistas de África y el sudeste asiático. Es decir, cualquier país, como cualquier persona, va a ver por sus intereses y esos intereses van al interior del país como al exterior. Entonces no podemos disociar la política interna de la política externa como nos han querido vender los gobiernos anteriores, ¿no? Que nosotros tenemos que plegarnos a los dictados de un organismo internacional o de potencias extranjeras, sino que al revés, nosotros, con la fuerza moral que tenemos de ser un país que está buscando su propio bienestar para el pueblo, también puede buscar el bienestar para otras naciones, no necesariamente aprovecharse de ellas, ¿no? Y esa es una vuelta de tuerca a la política imperialista de las potencias extranjeras que ahorita están en boga, ¿no? Podemos hablar de que incluso China, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, sí tienen una política imperialista muy marcada. En cambio, lo que propone Andrés Manuel, como lo propuso Bolívar en su momento, como lo han propuesto a lo largo de la historia de las independencias latinoamericanas, varios pensadores, es unir a la América iberoamericana en un solo objetivo, que es el bienestar de sus pueblos. Perfecto, maestra, muchas gracias. De todas maneras, por supuesto que vamos a darle seguimiento y vamos a partir más la pregunta para que pueda ser respondida de mejor manera. Y por supuesto que siempre está usted invitada a continuar con esas entrevistas que yo creo que van a estar muy bien y le va a interesar a bastante gente esta perspectiva. Y maestra, bueno, para cerrar el programa, me gustaría hacerle una pregunta sorpresa. Y la pregunta es, ¿considera usted que ha habido un factor principal por el cual no se haya dado la invasión a Venezuela? Adelante, maestra, por favor. Bueno, acuérdate que desde que empezó el gobierno bolivariano, desde la presidencia de Chávez, ha habido varias intentonas de intervenciones militares. Entonces podríamos hablar de que ha habido varios gobiernos, en este caso norteamericanos, que han tratado de llevar a cabo una intervención en Venezuela, ¿no? Pero por distintos motivos. Entonces, ¿qué es lo que ha impedido que esto se lleve a cabo? Bueno, en el caso del gobierno de Obama, fue porque desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, más bien afortunadamente, creyeron que el movimiento bolivariano no tendría realmente mucho apoyo, ¿no? Sobre todo viniendo de un general como era Chávez y viniendo de una persona que no formaba parte de la élite, que no figuraría como un gobierno que podría prosperar, ¿no? Por eso los dos golpes de Estado que se le dieron, pues realmente no tuvieron un impacto tremendo porque, digamos, subestimaron el apoyo de las propias Fuerzas Armadas al presidente Chávez. Eso en la época de Obama. En la época de Trump pasó una cosa muy curiosa, que Trump, como bien se sabe, no está formado no como político, él es empresario y por lo tanto comparte con Andrés Manuel ese enfoque pragmático con respecto a las relaciones internacionales. Entonces, él tiene un asesor que forman el Consejo de Seguridad de Estados Unidos que le dicen que hay ciertos planes que él debe de seguir, pero curiosamente en su ingenuidad apolítica, él no ve en los sucesivos planes que le propone, no solamente de intervenir en Venezuela, sino de intervenir en Ucrania, de intervenir en Medio Oriente, en Siria, él duda siempre de que lo que le estén proponiendo realmente tenga un beneficio para Estados Unidos y sí acusa siempre que el beneficio es para una compañía, una empresa contratista en particular. Eso es una de las razones por las que Trump sale de la presidencia, ¿no? Es más,
fue más importante para los estadounidenses que constituyen lo que se le llama el Deep State. Era más importante para ellos sacar a Trump que en este caso sacar a Maduro. De ese nivel era el nivel de no compromiso con los intereses del Deep State lo que hizo que Trump saliera del gobierno. Ahora, en el caso reciente de Biden, pues tenemos un Estados Unidos muy dividido, donde todavía hay muchos afectos al presidente Trump, incluso dentro de altas esferas del Partido Republicano, dentro del Pentágono. Hay mucha todavía simpatía con este punto estratégico de Trump, que ya no quiere más guerras, porque finalmente, como buen empresario, sabe perfectamente que una guerra implica que el comercio termina. Entonces, yo creo que eso de alguna manera acercó a Trump y acercó a Andrés Manuel, y que también de alguna manera ha impedido que haya una intervención militar en Venezuela y se busque más bien forzar a los países de la región a que intervengan ellos mismos como actores principales, ¿no? Tal es el caso de Colombia, tal es el caso de Brasil y tal es el caso de las Guyanas, porque nosotros olvidamos un poco que Estados Unidos está atravesando por una de las recesiones más grandes quizá de su historia. Estados Unidos ya no tiene el poder económico que tenía antes. Recordemos que China es el poseedor de por lo menos el 60% de la deuda de Estados Unidos. Entonces, en este momento en particular, Venezuela puede ser un enemigo ideológico, pero es más enemigo China, puesto que es el tenedor de la mayor parte de su deuda. Entonces, en este momento es más importante para Estados Unidos frenar a China que frenar a un país tan, no menor, pero digamos no tan importante en este momento particular para la grave crisis económica que enfrenta Estados Unidos como Venezuela, ¿no? Entonces, por ahí te doy unos atisbos de posibles desarrollos que podamos tratar más adelante, a reserva Claro que sí. de hablar con más profundidad, pero básicamente tiene que ver con las condiciones presentes internas de Estados Unidos. Sí, es muy interesante y me parece muy buena esa línea de la priorización de los conflictos, ¿no? Precisamente para no abrir dos frentes, pero eso también habla, pues, precisamente de la falta de fortaleza, porque hace probablemente no muchos años, pues sí podían estar abiertos varios frentes, pero ahora no parece serles tan fácil, ¿no? Sí, mira, el problema, y esto vuelvo a lo mismo, propongo otro tema también de discusión para más adelante. Claro que sí. No es nada más Estados Unidos el que atraviesa ahorita una gran crisis económica. Esto realmente se habla nada más en foros alternativos y sobre todo dedicados a finanzas en su mayor parte. Pero se habla de que prácticamente todos los países de la Unión Europea están próximos o ya están atravesando una crisis similar a la de Estados Unidos. Entonces, cuando las potencias occidentales están ahora sí a un paso de la quiebra, difícilmente se puede emprender una incursión militar de gran envergadura. Por eso es que han optado por incursiones pequeñas que nada más, digamos, sean disuasorias, pero eso es algo que no se conoce sobre todo en México y a propósito, porque finalmente, como mencionábamos, mucho de los estudios y muchos de los políticos y las columnas de opinión y de los especialistas siguen perteneciendo a la ideología neoliberal. No están actualizados a propósito, porque no les conviene que al interior de México se conozca que todas las potencias están en crisis y probablemente también incluso China pueda verse afectada con eso, ¿no? Entonces, como te mencionaba, podemos hablar de política exterior, pero también nosotros tenemos que consultar medios informativos alternativos
Desgraciadamente no hay muchos en lengua hispana, pero hay muchos en lengua inglesa y afortunadamente gracias a la tecnología ya se puede traducir o se puede ver por subtítulos. Lo que está pasando a nivel mundial se está ocultando para que la gente no caiga en pánico, pero los gobiernos sí tienen que estar al pendiente de eso y eso se nota mucho en todos los movimientos que está haciendo Andrés Manuel, ¿no? Por eso es difícil explicarle a la gente de a pie la política exterior porque son muchas dinámicas entrecruzadas, muchas de urgencia que no se pueden explicar a la gente como la gente está acostumbrada. No se puede hacer una declaración formal cuando suceden crisis políticas como el caso de Evo Morales o cuando suceden crisis, por ejemplo, en este caso sanitarias, ¿no? Como la de la pandemia. O sea, estamos en tiempos excepcionales y se requieren medidas excepcionales y por lo tanto también se requieren análisis excepcionales y bueno, espero que este sea uno de los espacios en los cuales podamos llevar a cabo ese tipo de reflexiones que se están haciendo en muchos foros internacionales, no nada más en las potencias occidentales, sino también en varios países de Latinoamérica y desgraciadamente no se está hablando en México, ¿no? No forma parte de las discusiones académicas, tampoco se habla mucho en redes sociales, pero sí se está hablando en otros países de habla hispana y sobre todo en España, ¿no? Curiosamente, que podría ahorita considerarse como un país posiblemente no cercano a la cuarta T, justamente por lo mismo, ¿no? Porque también está enfrentando su propia crisis. Entonces, en este sentido, pues, digo, abusando del tiempo de tu programa para cerrar, Claro, adelante. me interesaría que siguiéramos esta línea si se pudiera en otro programa. Sí, estaría excelente. Andrés Manuel, en este momento y México en particular, podría estar ocupando un nivel de preponderancia mundial porque podría considerarse como uno de los pocos países a nivel mundial en poder generar un superávit en esta época de crisis, a ese nivel. Y eso no se ve en las noticias, eso no sale en la prensa, pero sí lo están verificando los gobiernos, sobre todo de Rusia y de China. Entonces no pueden ser las potencias más atentas a nuestro país que nosotros mismos, ¿no? Es nuestra obligación sí, claro. También no quedarnos atrás si claro. Somos los protagonistas y no lo estamos sabiendo, ¿no? Exactamente. No, este tema definitivamente es fascinante y sí, yo creo que antes que todos los hilos que estamos dejando pendientes, yo creo que este tema vamos a tener que abordarlo primero porque la verdad sí me emocioné bastante. Pero bueno, algo que nos quiera decir, maestra, para cerrar el programa. Pues básicamente que ejerzamos nuestro sentido común y nuestra inteligencia. No dudemos de pensar las cosas desde nuestro punto de vista. Tratemos de consultar fuentes alternativas, no nada más en nuestro idioma, no nada más sigamos la política oficial de quedarnos con lo que diga animal político porque lo verificó o no lo verificó. Hay muchas discusiones que se están generando a nivel mundial y en México no se están prácticamente discutiendo, salvo a nivel financiero. Y eso es interesante porque curiosamente hay la única comunidad que yo veo a la vanguardia en ese aspecto es la comunidad financiera y estamos hablando de gente de no más de 30 años. Entonces, por ahí les siembro la curiosidad para que tenemos que también abordar ese tipo de temas de geopolítica y de política exterior que no son difíciles. Ya lo ha mencionado el maestro Jalife y lo han mencionado varios consultores o varios intelectuales de la cuarta T, ¿no? O sea, no se necesita ser un experto para comprender que 1 más 1 son 2.
claro. Lo que pasa es que los especialistas lo han querido hacer demasiado técnico para que solamente un economista pueda hablar de econometría sin resolver ningún problema económico en concreto, ¿no? No, esto no se trata de Biblias, no se trata de grupos cerrados de ocultismo. Esto se trata simplemente de voluntad personal y de voluntad personal por formarse y autoformarse, y para eso están no nada más los medios tradicionales, están las redes sociales, pero también están los artículos de opinión, están los artículos especializados que hay, está Google a nuestra disposición, ¿no? Uno nunca deja de aprender, sobre todo hay que tener una humildad en ese sentido, aunque seamos especialistas, ninguno de nosotros tenemos la verdad. Yo, tú y todo nuestro auditorio, cualquiera de nosotros puede estar equivocado, pero no creamos las verdades hasta que nosotros mismos las corroboremos con otras versiones, ¿no? Perfecto, maestra, me encanta ese mensaje. Y bueno, por supuesto que está usted invitada al siguiente programa y creo que ya podemos saber de qué se va a tratar. Y pues le doy las gracias. Siempre está siendo muy, em, muy informativa y nos deja mucho que pensar, yo creo, a todos, a mí por supuesto, y a todos los que vean todas estas, bueno, estas entrevistas que estamos iniciando. Creo que nos deja mucho que pensar y va a ser muy interesante ir desarrollando todo lo que se va abriendo, todos los hilos que se van abriendo. Entonces, pues le agradezco mucho, maestra, y hasta la siguiente entrevista. Gracias, Ernesto, gracias por darme la oportunidad y sobre todo por tener este espacio muy necesario en nuestro país. Espero que por lo menos les esté gustando a los que nos estén viendo y que esto, más que nos crean a nosotros, picar esa curiosidad y que la gente se ponga a investigar por su cuenta, ¿no? Perfecto. Le agradezco, maestra, y adiós a todos nuestros YouTube videntes. Hasta pronto. Bye, bye. Bye.